Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. ¿Qué pasa con nuestros cerebros cuando nos piden que no hagamos absolutamente nada? Hoy, para intentar contestar esa pregunta, les hablaré de una serie de televisión que supuestamente era sobre nada y lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien decide estar sencillamente sentado sin hacer nada, solo acompañado por sus pensamientos y lo que algunas personas están dispuestas a hacer para que eso no ocurra. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr y Maida Bofil. En los años 90, cuando la televisión todavía seguía las reglas del drama clásico, con el famoso viaje del héroe, un conflicto y su resolución, apareció una serie que aparentemente no trataba de nada, literalmente. Seinfeld fue presentada, medio en broma, como una serie sobre nada, y sin embargo terminó siendo una de las series más influyentes de todos los tiempos. ¿Cómo puede una serie que no trata de nada decirlo todo? Efectivamente, Seinfeld no tenía grandes eventos, ni personajes en busca de redención, ni lecciones de moral al final de cada episodio. Y sin embargo, lo tenía todo: ritmo, ironía, neurosis y una mirada casi filosófica a lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando te quedas sin papel higiénico en una casa ajena? ¿O cuando una sopa es tan buena que justifica perder la dignidad? En el universo de Seinfeld, lo trivial se convertía en tragedia y lo absurdo en arte. Era comedia existencial, pero disfrazada de sitcom. Y sin embargo, en medio de tanto nada, se colaban momentos profundamente inquietantes. Como en el episodio The Airport, cuando Elaine, el único personaje femenino con un rol protagónico, viaja en clase turista junto a su novio, David. Y en un momento, mientras ella sufre las miserias de ese vuelo apretado e incómodo, lo mira. Y lo ve ahí, completamente sereno, sentado recto en su asiento, sin leer, sin escuchar música y sin dormir, solo mirando fijamente el respaldo del asiento de adelante. Y es en ese momento que Elaine lo interroga. You want something to read? No. ¿Quieres algo para leer? No, estoy bien. Well, are you gonna take a nap or No. ¿Vas a dormir una siesta? Nada. you just gonna sit there staring at the back of the seat? ¿Vas a quedarte sola ahí mirando el respaldo del asiento? Sí. Y es en ese punto que Elaine estalla. No puede entender cómo su novio va a pasar horas sin hacer absolutamente nada, como si sentarse durante horas a pensar en la nada
fuera el equivalente moderno de abrir un portal a tus demonios internos. Y bueno, resulta que esa escena de Seinfeld hoy está de moda, porque se ha masificado esta conducta temeraria de enfrentar la realidad sin anestesia, la que incluso tiene un nombre, raw dodging. Es una forma medio en broma, medio en serio, de describir a quienes salen a caminar sin audífonos, se sientan a esperar el bus sin mirar el celular, o incluso se suben a un avión sin pantallas, libros ni pastillas para dormir. Prefieren pasar horas sencillamente mirando el respaldo del asiento de adelante. En un mundo saturado de estímulos, hacer nada es una especie de radicalismo, una declaración de principios o sencillamente una locura. Pero lo más sorprendente es que en Seúl, una de las ciudades más hiperconectadas y aceleradas del planeta, hay una competencia anual que premia justamente eso, a quien mejor logre no hacer nada. Se llama Space Out Competition y lo que empezó como una instalación artística se ha transformado en una verdadera tradición. Todo partió en 2014 con una artista visual surcoreana conocida como Woops Yang, quien después de sufrir agotamiento mental, se dio cuenta de algo que suena obvio, pero que olvidamos todo el tiempo. Necesitamos tiempo para desconectarnos. Y no desconectarnos como sinónimo de ver series todo el fin de semana, sino realmente detenernos, no hacer, no producir y no consumir, sencillamente existir. Así que organizó un evento donde la gente se sienta literalmente a no hacer nada durante 90 minutos. No pueden hablar, no pueden quedarse dormidos y no pueden usar el celular. Solo pueden respirar y observar. Cada participante lleva un sensor en el dedo que mide el ritmo cardíaco y el público también vota por su favorito. Gana quien logre mantenerse más estable, más en calma y más ausente. La competencia se ha vuelto tan popular que en la versión de este año postularon más de 4.500 personas, pero solo 126 fueron seleccionadas. Se hace al aire libre junto al río Han y cada edición convoca desde oficinistas agotados hasta artistas, estudiantes, monjes y este año una banda de punk llamada Pogo Attack, que de hecho ganó el primer lugar. La paradoja es fantástica, una banda conocida por saltar y gritar en el escenario, triunfando en un campeonato de quietud y silencio. El evento se ha convertido en un oasis dentro del frenesí urbano de Seúl. Hay familias que van a mirar como quien va a un picnic zen, hay quienes entrenan durante semanas para encontrar su estado mental más neutro, y hay momentos tan surreales como bellos. Gente llorando en silencio o simplemente sonriendo sin razón aparente, como si por primera vez en mucho tiempo se permitieran estar sin tener que hacer. Y claro, en un mundo donde todo se mide por productividad, KPI, rendimiento y atención constante, esta competencia es casi un acto subversivo. Es como si el novio de Elaine, ese que viajaba en silencio en clase turista, se hubiera adelantado 3 décadas al movimiento. Como si él ya supiera que, en medio del ruido, la nada también tiene valor. Y hay ciertos lugares donde eso es parte de la rutina. Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, nació en el lujo como hijo de un rey en el actual Nepal, pero su vida dio un giro cuando, al salir del palacio por primera vez, se enfrentó con la vejez, la enfermedad, la muerte y la pobreza. Esa confrontación con el sufrimiento lo llevó a abandonar todo y emprender una búsqueda espiritual. Tras años de meditación y austeridad extrema, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, descubriendo el origen del sufrimiento y cómo superarlo. Comenzó entonces a enseñar junto a sus discípulos nómadas viviendo de limosnas. Durante las lluvias, se reunían en refugios que dieron origen a los primeros monasterios budistas, los vihara. Con el tiempo, esos refugios simples se transformaron en centros espirituales y culturales, apoyados por reyes y mecenas. Así nacieron espacios con salas de meditación, bibliotecas y dormitorios, que más tarde se expandieron por Asia con distintas formas. Poderosos centros religiosos en el Tíbet,
talleres de traducción en China y templos zen en Japón. Durante siglos, los monasterios budistas del Himalaya han sido espacios apartados del bullicio del mundo, lugares en los que el tiempo parece congelado entre montañas, incienso y cantos en sánscrito. Allí los monjes dedicaban sus vidas a la meditación, al estudio de textos antiguos y la contemplación silenciosa de la naturaleza. En esos entornos, la mente era entrenada para desprenderse del deseo, del apego y, por supuesto, del entretenimiento. Pero a fines de los años 90, un grupo de investigadores sociales y antropólogos culturales decidió hacer un experimento insólito: llevar televisión a los monasterios. La idea no era invadirlos con comerciales de champú y caricaturas de sábado por la mañana, sino estudiar cómo reaccionaban personas completamente aisladas del mundo mediático frente a la tecnología del entretenimiento moderno. Era parte de un proyecto más amplio sobre globalización, consumo y cambios culturales en regiones remotas. Uno de los estudios más citados fue realizado en Bután, un país donde la televisión recién había sido legalizada en 1999, lo que lo convirtió en el último país del mundo en permitir este medio. Los investigadores llevaron televisores y reproductores de video a varios monasterios rurales, junto con una selección de contenidos marcados como neutros: documentales, noticieros, algunos programas de cocina y, por supuesto, telenovelas. El resultado fue sorprendente. Al principio, los monjes se sentaban con recelo frente a esta caja mágica. Observaban con atención como quien mira por primera vez a una criatura mitológica. Algunos reían nerviosamente, otros hacían comentarios en voz baja. Pero pasados unos días, la telenovela se impuso. Había algo en ese drama exagerado, en los conflictos emocionales y los giros de guión que atrapaba incluso a los más disciplinados. Uno de los monjes, un lama joven de unos 25 años, confesó en una entrevista que ya no podía concentrarse en su meditación matinal, porque no dejaba de pensar en qué pasaría con el protagonista de la novela. Otro, más veterano, dijo que la televisión parecía una forma moderna de karma inmediato, porque cada acción en pantalla traía una consecuencia veloz y exagerada. Evidentemente, no todos fueron seducidos. Algunos monjes mayores consideraron que la televisión era una distracción peligrosa. Tras una semana, apagaron los televisores, los cubrieron con paños de tela y los colocaron en esquinas del templo, como si fueran muebles inútiles. En uno de los monasterios, incluso lo transformaron en un altar improvisado, con flores y velas frente a una pantalla negra. El contraste entre reacciones revela algo profundo. La mente humana, incluso entrenada durante años en la introspección, no es inmune al poder del entretenimiento narrativo, especialmente cuando se abría la puerta a historias ajenas, melodrama y música incidental. Este episodio cultural fue estudiado y comentado por investigadores como el sociólogo canadiense Barry Southman y la antropóloga Charlene Maclay, quienes advirtieron que el ingreso de la televisión no solo alteraba las rutinas de los monjes, sino que comenzaba a generar tensiones generacionales dentro de los monasterios. Los más jóvenes encontraban en la pantalla una ventana a un mundo que antes no existía: ciudades, autos, romances, restaurantes y posibilidades. Los mayores temían que ese contacto fugaz con lo mundano despertara deseos dormidos y los debilitara en la práctica espiritual. En Bután, la historia fue aún más lejos. Meses después de que la televisión fuera legalizada, el país experimentó un aumento pequeño pero medible en los índices de violencia y robos menores, algo que muchos vincularon al acceso masivo a contenidos sin mediación cultural. Lo que comenzó como un experimento casi anecdótico se transformó en una pregunta inquietante: ¿qué tan delgada es la línea entre el silencio y la estimulación constante? ¿Será que sencillamente pensar sin hacer nada es una forma de sufrimiento que evitamos a toda costa? ¿O será efectivamente la puerta hacia la autocomprensión? Quizás lo más paradójico de todo es que en ese monasterio, en lo alto del Himalaya, entre cantos de mantras y campanas de oración, algunos monjes efectivamente llegaron a esperar con ansias el próximo capítulo del Culebrón de las 9. La historia de los monjes budistas que tras siglos de meditación y desapego se vieron cautivados
por las telenovelas al introducirse la televisión en sus monasterios, revela una paradoja fascinante. Ni siquiera quienes han entrenado su mente para observar el vacío con serenidad están completamente a salvo del poder de la distracción. En teoría, estos monjes deberían haber sido los mejor preparados para enfrentar el silencio interior sin huir de él. Sin embargo, al enfrentarse a una narrativa ajena, una historia llena de emoción, conflicto y resolución, algunos no solo se distrajeron, sino que sintieron un deseo profundo de continuar mirando. Esa reacción no los hace menos espirituales, sino más humanos. Lo que ocurrió en ese monasterio no fue una debilidad, sino una demostración clara de que nuestro cerebro, para estar solo con sus pensamientos, debe estar entrenado. Y si incluso los monjes sucumben al deseo de hacer otra cosa, tal vez no deberíamos juzgarnos tan severamente cuando nos sentimos inquietos por no tener nada que hacer. Después de todo, surge el aburrimiento, una emoción incómoda y al mismo tiempo profundamente humana. Y no se trata simplemente de la ausencia de actividad, ni un vacío de estímulos. Es la conciencia aguda de lo que está ocurriendo y de que eso no es suficiente. Nos sentimos atrapados entre lo que tenemos frente a nosotros y lo que quisiéramos estar haciendo, y esa tensión genera un malestar que a veces preferiríamos evitar a toda costa, literalmente. Está claro que hay algunas personas que parecen vivir el silencio de una manera distinta. No lo temen, no lo llenan ni lo rechazan. Habitan la soledad sin ansiedad, como si el vacío no fuera una amenaza sino un espacio fértil. Personas que, en lugar de huir del aburrimiento y de sencillamente pensar, se sientan en él como quien se siente en una piedra caliente al sol, sin apuro, sin angustia y casi con gratitud. No buscan estímulos para escapar de sí mismos, sino que parecen haber hecho las paces con lo que hay dentro de sus cabezas cuando no hay nada afuera. Tal vez no es la mayoría, pero su sola existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si el problema no es que nos aburrimos, sino nuestra incapacidad de quedarnos quietos con nuestros propios pensamientos? Pensar no es solo una función cerebral, es el modo en que nos reconocemos, en que tejemos sentido y en el que habitamos el mundo. Pensar es detenerse, dar forma al caos y construir una narrativa interior donde las cosas se encajan, aunque sea por un momento. Y sin embargo, en un mundo saturado de estímulos, pensar se ha vuelto un acto subversivo. Todo conspira para que no pensemos. Las pantallas, las notificaciones, las urgencias que se apilan una sobre otra. Pensar requiere silencio, pausa y espacio. Requiere soportar el roce incómodo de uno consigo mismo. Por eso a veces lo evitamos. Pensar verdaderamente pensar implica abrir puertas que no siempre sabemos cerrar, mirar adentro y no siempre encontrar lo que esperábamos. Pero también es ahí donde ocurre lo más humano, en esa conversación con nosotros mismos donde no hay testigos, ni aplausos ni distracciones. Solo una mente enfrentada a sí misma, sin guión. Pensar nos salva de la repetición automática y del adormecimiento. Nos recuerda que somos más que reacciones, más que hábitos y más que consumo. Pensar es un acto de presencia radical. Es estar, es existir, no como un cuerpo que se mueve, sino como una conciencia que se pregunta, duda e imagina. Tal vez por eso nos cuesta tanto, porque al pensar quedamos desnudos frente a lo que somos. Pero también es ahí, en esa desnudez lúcida, donde comienza la posibilidad de ser algo más. Esa intuición fue la que llevó a René Descartes, en pleno siglo XVII, a desconfiar de todo lo que lo rodeaba. ¿Y si los sentidos lo engañaban? ¿Y si el mundo exterior era sencillamente una ilusión? ¿Y si incluso sus pensamientos eran inducidos por un demonio que lo manipulaba? En medio de esas dudas radicales, Descartes encontró una única certeza. El hecho de dudar implica que hay alguien que duda. Pensar, aunque sea para dudar, era prueba de existencia. De ahí surgió su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pienso, por lo tanto existo.
No era una celebración del intelecto frío, sino una afirmación desesperada de que había algo real en medio del vértigo. Con el tiempo, esa frase salió de los tratados de filosofía y se convirtió en un ícono cultural. Ha sido impresa en tazas, poleras, parodias en películas y dibujos animados, invocada en discusiones sobre inteligencia artificial y memes existencialistas. Hay versiones sarcásticas, pienso, luego dudo, pienso, luego me deprimo, y otras como más lúdicas, como pienso, luego googleo. Su poder está en su sencillez, en esa aparente tautología que esconde una afirmación brutal. Si no pienso, ¿sigo siendo? Tal vez esa es la verdadera razón por la que evitamos el silencio, porque en él aparece la posibilidad de pensarnos, de preguntar qué somos cuando dejamos de hacer. Y ahí, en esa pausa inquietante, pienso, luego existo, ya no suena como una fórmula académica, sino como un recordatorio urgente de que seguir pensando, a pesar del ruido, del miedo o del aburrimiento, es una forma de seguir siendo. Pensar es una de esas acciones tan cotidianas que damos por sentado, y sin embargo su mecánica interna sigue siendo uno de los mayores enigmas de la neurociencia. Cuando decimos que estamos pensando, lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro es una danza eléctrica y química extraordinariamente compleja. A nivel neurofisiológico, el pensamiento es el resultado de la actividad sincronizada de millones de neuronas que se comunican a través de señales eléctricas, llamadas potenciales de acción, y de sustancias químicas, los neurotransmisores, que transmiten esa información de una célula a otra a través de la sinapsis. Aunque el pensamiento no está ubicado en un solo lugar del cerebro, existen regiones que juegan un papel protagónico. La más relevante quizás sea la corteza prefrontal, especialmente en su región dorsolateral. Esta área está implicada en funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación, la inhibición de los impulsos, la resolución de problemas y la manipulación de ideas en la mente, lo que se conoce como memoria de trabajo. Es gracias a esta zona que podemos mantener algo en mente mientras pensamos en ello, una cifra, una imagen, una palabra o una intención. Pero la corteza prefrontal no actúa sola. Pensar requiere la participación de una red distribuida por todo el cerebro, conocida como la red de modo por defecto. Esta red se activa cuando no estamos enfocados en estímulos del mundo exterior, es decir, cuando estamos divagando, recordando, imaginando o reflexionando sobre nosotros mismos. Curiosamente, es la misma red que se apaga cuando estamos concentrados en una tarea puntual. Eso quiere decir que cuando estamos en piloto automático, no haciendo nada productivo, el cerebro está lejos de estar apagado. Está trabajando internamente, construyendo pensamientos, conexiones y simulaciones. Otra pieza esencial es el hipocampo, situado en el lóbulo temporal que participa en la formación y evocación de recuerdos. La mayoría de nuestros pensamientos están anclados en la memoria y sin acceso a ella, como en algunos casos de daño cerebral, el pensamiento se vuelve difuso, fragmentado y sin contexto. Por eso, pensar es también recordar, reinterpretar y recombinar experiencias pasadas. La corteza parietal también colabora, especialmente en los procesos más abstractos, como el razonamiento matemático, la atención y la manipulación espacial de ideas. Incluso el cerebelo, que por mucho tiempo se creyó dedicado solo a la coordinación motora, ha mostrado en las últimas décadas que también participa en procesos cognitivos complejos, incluyendo el lenguaje interno y la automatización del pensamiento lógico. Todo este trabajo neuronal requiere no solo energía, el cerebro consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo, sino también un equilibrio delicado entre excitación e inhibición. Pensar no es solo activar neuronas, sino también inhibir aquellas respuestas que distraen o interrumpen el flujo lógico o creativo de ideas. Es un sistema en tensión permanente entre lo que emerge y lo que descarta. En resumen, pensar es una sinfonía de regiones cerebrales, neurotransmisores, impulsos eléctricos y patrones de activación que emergen como una sola experiencia, una imagen mental, una decisión, una palabra que aún no decimos. No hay un centro del pensamiento, ni una neurona que lo controle todo. Lo que llamamos pensamiento es una propiedad emergente de un sistema extraordinariamente complejo,
dinámico y todavía parcialmente desconocido. Lo maravilloso es que ocurre todo el tiempo, incluso cuando creemos que no estamos pensando en nada, porque incluso en el silencio, incluso en la pausa, el cerebro sigue construyendo mundos. Pensar puede ser una delicia o una tortura, dependiendo del momento, del contenido del pensamiento y de la persona. Hay quienes se pierden felizmente en sus ideas como quien se zambulle en una piscina tibia, y otros que apenas sí soportan el murmullo de su propia mente cuando el mundo exterior se silencia. Pensar puede ser una forma de viajar sin moverse, de conversar con uno mismo y de construir castillos en el aire, pero también puede ser inquietante, incómodo o derechamente insoportable, porque cuando no hay música, ni pantallas, ni tareas urgentes, lo que queda somos nosotros, solos, pensando, y eso, aparentemente, no le gusta a todo el mundo. El año 2014, un grupo de investigadores liderados por Timothy Wilson publicó un estudio en la revista Science con una premisa tan simple como provocadora. Querían saber qué tan bien toleramos estar a solas con nuestros pensamientos. Diseñaron un experimento en el que les pedían a voluntarios que pasaran entre 6 y 15 minutos completamente solos en una habitación vacía, sin celular, sin libros, sin música, sin relojes y sin pantallas. Solo ellos y su mente. Antes y después de esa experiencia, les hicieron varias preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te costó concentrarte? ¿Qué tan placentero fue estar contigo mismo? Los resultados fueron sorprendentes, aunque quizás no tanto para quienes ya sospechaban algo. La mayoría de las personas no disfrutó para nada la experiencia. Cerca del 50% reportó que fue poco placentera. Muchos se distrajeron fácilmente. Otros dijeron que preferían estar haciendo cualquier otra cosa, incluso tareas domésticas. Pero lo más llamativo vino en una segunda parte del experimento, aún más reveladora. Los investigadores se preguntaron, ¿hasta qué punto la gente realmente detesta estar sola con sus pensamientos? Así que introdujeron un giro. En una nueva versión del experimento, dejaron en el laboratorio un dispositivo capaz de proporcionar al participante una descarga eléctrica leve pero dolorosa. Nada grave, nada que dejara una quemadura, pero sí lo suficientemente incómoda como para que, antes de comenzar, todos aseguraran que pagarían por evitar recibirla. ¿Qué ocurrió? Un número sorprendente de personas decidió aplicarse una descarga eléctrica voluntaria mientras esperaban. En un hecho impresionante, un hombre se electrocutó 190 veces en 15 minutos. Cuando se les preguntó por qué lo hicieron, muchos respondieron con una sinceridad brutal. Porque me aburría, porque quería hacer algo, porque necesitaba una distracción. Es decir, la incomodidad de pensar en silencio fue para algunos peor que el dolor físico. El estudio no solo reveló lo mal que toleramos la introspección, sino que mostró que incluso en condiciones de total seguridad y sin presión externa, muchos preferimos el malestar activo antes que la incomodidad pasiva de la propia mente. Este experimento, que podría sonar como una broma académica, pone en evidencia una dimensión profunda de nuestra relación con el pensamiento. Pensar puede ser exigente, puede enfrentarnos con nuestras contradicciones, nuestros deseos y nuestros miedos, y cuando no hay distracción para suavizarlo, se vuelve un espejo sin filtros. Lo irónico es que mientras tememos estar aburridos o solos con nuestros pensamientos, también anhelamos en algún rincón de nuestra mente ese silencio fértil que nos permite imaginar, recordar y crear. El cerebro está hecho para pensar, pero parece que en algunos contextos lo que nos cuesta no es pensar, sino tener que estar presentes en ese pensamiento, sin nada más que hacer. Como si el pienso luego existo de Descartes hubiera mutado en pienso luego quiero distraerme. Y quizás esa sea la pregunta de fondo. ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestras propias ideas cuando nadie más está mirando? Lo curioso es que pensar, ese gesto tan íntimo, tan humano y tan inevitable, no siempre nos resulta placentero. A veces nos acompaña como un buen amigo, otras
como un eco que no podemos apagar. Lo cierto es que vivimos en una época que nos da cada vez más formas de evitarlo. Pantallas, tareas, ruidos, músicas, urgencias disfrazadas de importancia. Y cuando por fin nos enfrentamos al vacío, al silencio y a nosotros mismos, muchas veces queremos escapar. Queremos otra cosa, cualquier cosa, incluso electrocutarnos. Así hemos llegado al final de este muy interesante episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que no hayan tenido ganas de meter los dedos al enchufe. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banja, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.